la diferencia de potencial nosotros? No. No me digan eso. ¿Qué es la diferencia de potencial? ¿Qué componente que vimos la semana pasada nos entrega una diferencia de potencial? ¿Se mide en voltios? En voltios se mide, perfecto. La diferencia de potencial es Estaba la remuteado, tensión. perdón. ¿Se acuerdan que lo dijimos ya y a lo largo con el ejemplo del tanque de agua? Bueno, la diferencia de potencial es la tensión, ¿sí? En un principio, o sea, a la tensión también se la conoce como fuerza electromotriz. Si agarran un libro de electricidad viejo, Sí. viejo, van a encontrar la E en vez de la B corta. De hecho, fue E, después fue U y después fue B corta. Ah, no, re mareo. Bueno, sí, esto durante un montón de años de evolución de la electricidad. Fíjate. Para el magnetismo, esto es fuerza magnetomotriz, ¿sí? Intensidad de la corriente, para nosotros es el flujo magnético, ¿sí? Y la resistencia eléctrica, para nosotros es la reluctancia, ¿sí? La ley de Ohm dice que la tensión, ¿sí? Es el producto entre la corriente y la resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, para la ley de Hopkinson, ¿sí? La fuerza magnetomotriz es igual al producto entre el flujo y la reluctancia. Ahora vamos a ver qué son todas estas cosas. Voy a tener un gráfico con una bobinita, ¿sí? Este devanado está enrollado por fuera de esto, que es el núcleo, ¿sí? Toda la cosita beige esta. Sí. Flujo magnético. Indica la cantidad de líneas de fuerzas presentes en un campo magnético. Se presenta con la letra Φ y su unidad en el sistema internacional es el Weber. Inducción magnética. Representa la densidad de líneas de fuerza ya que mide la cantidad de líneas de campo magnético por unidad de superficie. Se representa por la letra B larga y su unidad en el sistema internacional es el Tesla. ¿Sí? Fuerza magnetomotriz. Denota la capacidad que tiene una bobina para generar líneas de fuerza en un circuito magnético. Esta fuerza se obtiene multiplicando el número de espiras o vueltas por la intensidad de corriente eléctrica. Su unidad es el amperio vuelta. Corriente por vuelta. Intensidad del campo magnético se mide en H, es representado por la letra H, que habla de los henrios. ¿Sí? ¿Cuántos henrios tiene la máquina? Representada por H y directamente relacionada con la fuerza magnetomotriz, es una magnitud. Ha de tenerse en cuenta la longitud de la bobina, porque al aumentar esta disminuye la densidad de las líneas de fuerza. Matemáticamente H es igual al número de vueltas por la corriente sobre la longitud de la bobina, ¿sí? Mientras más larga la bobina, más va a bajar el valor de los henrios, ¿sí? Reluctancia es el equivalente magnético de la resistencia eléctrica. Representa la oposición de un material al establecimiento de líneas de fuerza, análogamente a la existencia en electricidad de la ley de Ohm. En el magnetismo se propone la ley de Hopkinson, que relaciona la fuerza magnetomotriz, el flujo magnético y la reluctancia. Las unidades de la reluctancia son el ampere vuelta sobre Weber. La expresión matemática de la ley de Hopkinson es la siguiente. Fuerza magnetomotriz es igual al diámetro por la reluctancia magnética. Permeabilidad magnética, por la letra micro. Responde a un concepto representativo de las propiedades magnéticas de un material o sustancia. Es la capacidad de una sustancia o medio para atraer y hacer pasar a través de sí los campos magnéticos. Representa la relación entre la inducción magnética y la intensidad del campo magnético, con lo que se expresa como un factor multiplicador.
Si se observan los fenómenos magnéticos asociados a una bobina y se comparan con los observados cuando se introduce en la bobina un núcleo de hierro, se puede concluir que este aumenta la intensidad de los fenómenos magnéticos, ¿sí? Le das más componente de máquina ferromagnética, le está dando un núcleo que tiene capacidad de manejarse con las líneas de fuerza, tanto para atraerlas como para repelerlas, ¿sí? Estás mejorando la condición magnética, electromagnética de la máquina. La relación entre ambas inducciones magnéticas se conoce como la permeabilidad relativa, donde micro sub 0 es la permeabilidad en vacío y micro sub R es la permeabilidad relativa. Relacione cuántas veces es más permeable la línea de campo magnético del material respecto al vacío. Hay bobinas sin núcleo. Una bobina sin núcleo es micro sub 0. Micro sub R corresponde a cada tipo de núcleo. Existen otros materiales que al ser introducidos en el interior de la bobina pueden conservar los efectos e incluso reducirlos. Los materiales que aumentan los efectos magnéticos se dicen ferromagnéticos. Los que no influyen son paramagnéticos y los que reducen el efecto se llaman diamagnéticos. ¿Sí? Entre las sustancias ferromagnéticas destacan el hierro, el acero, el cobalto, el níquel y las ferritas. Compuestos cerámicos, como por ejemplo la mezcla de óxido de hierro con carbonato de bario. El oro, la plata y el cobre son paramagnéticos, no influyen, ¿sí? Mientras que el platino y el aluminio son diamagnéticos. Se llama histéresis magnética a la capacidad de un material para retener el flujo magnético. Los materiales ferromagnéticos cuentan con más componentes de esta histéresis. Por ejemplo, cuando ustedes imantan un destornillador, ¿sí? La histéresis de ese componente es la capacidad de un material para retener el flujo. Es la capacidad del vástago de ese destornillador para mantener el flujo magnético que ustedes le dieron. ¿Vieron cuando imantan un destornillador? Sí. Hace referencia a eso. Conceptos de la inducción electromagnética. Se conoce por inducción electromagnética el fenómeno mediante el cual es posible producir electricidad como producto de la acción magnética, el principio en el que se basa un alternador. ¿Sí? Si en el interior de un campo magnético originado por un imán se mueve reiteradamente un conductor, se producirá un efecto electromagnético que provocará la aparición de una diferencia de potencial entre los extremos del conductor. Ustedes tienen un conductor o bobina, que es el cable, ¿sí? Y acá tienen un medidor, un perímetro. Entonces, si en el interior de un campo magnético originado por un imán se mueve reiteradamente un conductor, en este caso, tienen el imán desplazándose dentro del conductor, se producirá un efecto electromagnético que provocará la aparición de una diferencia de potencial entre los extremos del conductor. Eso se le llama inducción. Al acercar el imán, aumentará el flujo magnético que atraviesa la espira conductora y por ello aparecerá una fuerza electromotriz inducida y circulará una corriente en el caso que se cierre el circuito. Amperímetro, circuito cerrado. ¿Sí? Al detener el imán, el campo magnético generado por este permanecerá constante para la espira conductora y por ello no existirá una variación del flujo magnético. Como consecuencia, no se producirá una fuerza electromotriz, obteniendo una ausencia de circulación de corriente. El primer ejemplo, el imán va hacia arriba. ¿Sí? Ven que tiene el indicador negativo y positivo. Sí. El imán va hacia arriba, atravesando las líneas de fuerza, ¿sí? Genera una corriente positiva. Subo. Cuando paro de subir el imán, cuando freno el imán, la corriente se va a cero. Como no hay movimiento del imán dentro de la línea de fuerza, no hay inducción. ¿Sí? Cuando empiezo a bajar el imán, lo que va a pasar es que esa corriente va a cambiar de sentido, va a cambiar de polaridad, ¿sí?
Por último, al retirar el imán, el flujo magnético que atraviesa la espira conductora se verá disminuido, pero en este caso la variación del campo será inversa, ya que le estamos retirando la presencia del campo magnético a la espira y por ello aparecerá una fuerza electromotriz inducida, pero con una polaridad contraria a la del primer caso. Esto generará que circule una corriente también en el sentido opuesto y en el sentido opuesto en el caso que se cierre el circuito. Así trabaja un alternador. Ese es el principio de funcionamiento de un alternador. La diferencia es que el alternador tiene 3 paquetes de bobina. Ah, Es un elemento ferromagnético girando dentro de 3 paquetes de bobina. Para mejorar el componente del núcleo, que en este caso es el rotor, se lo usa como un electroimán. El rotor del alternador tiene una excitación que es la lamparita que ustedes ven en el tablero. ¿Sí? sí, Esas uñas que ustedes ven adentro son los polos de los imanes y adentro tienen un bobinado. ¿Sí? Ese bobinado, que es el que llega a través del contacto del alternador, ¿sí? Del colector del alternador, es lo que alimenta al rotor. En vez de ser un núcleo ferromagnético, ahora es un núcleo que es un electroimán, lo cual va a mejorar muchísimo más las condiciones de la máquina para poder generar tensión. Bien. ¿Se acuerdan cuando hablamos de senoidal que yo les dije que había lo que llamaban vectores, que en la vida real es un electroimán acercándose a una bobina? sí. Bueno, por este fenómeno es que nosotros vemos una senoidal. Lo que se traduce de estos 3 gráficos es, en un primer momento la tensión está en cero, la corriente está en cero.